La sesión de hoy tiene, bueno, dos propósitos. Uno, concluir el contenido de la unidad 6. Sí, creo que sí, la 6. Y comenzar a hacer los ejercicios, tarea, que nos pueda preparar para el parcial. Entonces, vamos a iniciar. Okay. Entonces, en esta unidad, en la unidad 6, estuvimos analizando primeramente el problema de regresión lineal y vamos a entrar en esta última sesión de esta unidad con el tema de correlación. Bueno, entonces, consideramos que tenemos dos muestras y queremos encontrar las relaciones o la posible relación que haya entre las muestras de una con respecto a las muestras de otra. A las muestras de una que vamos a definir como la variable independiente con respecto de la segunda, que le vamos a llamar la variable, la primera es independiente, la segunda es dependiente. Okay. Bueno, por ahí vimos cómo establecer un modelo lineal que me representa las variables independientes con respecto a las variables dependientes, que contenía básicamente tres parámetros, los valores beta 0 y beta 1 y la varianza del ruido. Entonces podemos encontrar una manera de definir estos tres parámetros, que era a través de un proceso que se llamaba de optimización. Queríamos hacer lo más pequeño posible el error cuadrático. Okay, entonces esto nos llevó a tener que derivar la función de costo, igualar a 0 para encontrar los puntos extremos, y nos llevó a dos expresiones para los estimados óptimos de los parámetros beta 0 y beta 1, que le ponemos un gorrito para denotar la estimación. Y podíamos encontrar una estimación también de la varianza del ruido. Entonces podíamos encontrar esos tres. Eso es básicamente lo que les ilustra esta parte superior en naranja. Tengo los datos, puedo estimar beta 1, después beta 0 y al final estimo lo que es la varianza del ruido. Ok, este parámetro, el coeficiente de determinación R cuadrada, les decía qué tan bueno es el ajuste de ese modelo lineal. Si es cercano a 1, quiere decir que los datos se aproximan bien a la línea recta, y si es cercano a 0, quiere decir que el ajuste es pobre. Okay, vimos varios ejemplos. Vimos también cómo encontrar inferencias acerca de estos parámetros, cómo definir cuándo el modelo era útil. Este se llama la prueba de utilidad con respecto de la pendiente. Si la pendiente es muy cercana a 0, quiere decir que el modelo tiene poca utilidad. Si es diferente de 0, entonces quiere decir que ya nos arroja una cierta relación importante. Bueno, entonces vimos también cómo calcular los intervalos de confianza para el valor medio de la variable dependiente y para el valor, los estimados de predicción. Y ahí fue donde nos quedamos. Bueno. La correlación es un parámetro que ustedes ven en probabilidad, que les permite cuantificar cuál es la relación entre la variable independiente y la dependiente. Ese es un parámetro que vamos a ver, está entre 1 y menos 1. Si está cercano a 1, quiere decir que hay una correlación fuerte, directamente proporcional. Si es menos 1, es inversamente proporcional. Y está cercano a 0, quiere decir que la correlación, casi no hay relación entre las dos variables. Okay. Una manera de motivar el índice de correlación es en la siguiente explicación. Vamos a definir esta función, este valor S de XY, que es un tipo de correlación cruzada.
Quiero explicarles que, si se fijan, aquí básicamente lo que están haciendo es cada valor de... Cada valor de X y cada valor de Y. Acuérdense que aquí X vamos a tener, en este caso, X1. Tenemos N valores y para Y tenemos N valores. Ok. Lo que voy a hacer es, cada valor X se lo resto a su valor medio y lo multiplico entre el valor, lo multiplico por el valor de Y menos su valor medio. Estas diferencias en cada una de las N muestras las voy a sumar y a esto le voy a llamar S de XY, que es una interpretación de una covarianza cruzada. ¿Okay? Si se fijan, cuando ustedes lo expanden, esta multiplicación, esto es XY por Y, aquí sería menos Y barra por XY, menos X barra por Y, más X barra por Y barra. Ok. Bueno, si ustedes hacen la expansión de esta sumatoria y sustituyen quién es X barra y Y barra, acuérdense que aquí X barra es el valor medio muestral, entonces esto es 1 en N, sumatoria desde I igual a 1 hasta N de X sub I, y Y barra es la media muestral de los datos en la muestra en Y. ¿Ok? Cuando ustedes lo sustituyen, básicamente ustedes van a ver que se van a cancelar este término con este término, sustituir. ¿Okay? Y entonces nada más les queda sumatoria de las multiplicaciones de las dos muestras menos 1 en N, la sumatoria de los elementos en la muestra X por los elementos en la muestra, la suma de los elementos en la muestra Y. Bueno, esta básicamente es la manera, la fórmula para el cálculo de este parámetro. Ahora, aquí lo interesante es la interpretación. Entonces déjenme, y aquí es muy importante esto. Pónganme atención ahorita por favor, en esta gráfica, en las dos. En la gráfica que está a la izquierda y a la derecha. En la gráfica de la derecha, perdón, de la izquierda, se les presenta los datos X y los datos Y graficados. Y quiere demostrarles o presentarles una relación positiva entre ambas variables. Es decir, cuando crece X, crecen las muestras en Y. Ahora, fíjense cómo X barra está denotado por esta línea punteada. Y Y barra por esta otra línea punteada. ¿Okay? Y lo que estamos haciendo en ese XY, es decir, el dato menos el valor medio de X por el dato en Y menos su valor medio. ¿Okay? Entonces, X menos su valor medio son todas estas muestras que están aquí arriba en esta parte de azul. ¿Sí? Aquí en esta parte. Porque son las que están arriba del valor medio. ¿Ok?
y que también se encuentran, en este caso, bueno, y las que se encuentran en y menos y barra son las que se encuentran acá arriba, cuando es positivo. Cuando estas dos diferencias, x y menos x barra y menos y barra, son positivas, estamos en este cuadrante, fíjense, porque están los valores en y están arriba de la media y los valores en x también. Entonces están arriba en este cuadrante que está aquí. Cuando otra vez es positivo, fíjense, ese XY es positivo cuando este valor es positivo y cuando este otro también, o la otra opción es que ambos sean negativos. Entonces, ambos son negativos aquí abajo, en la parte en azul. Entonces, fíjense, este parámetro SXY va a ser positivo para estos datos, estas muestras en azul y para estas otras. Y cuando yo sume todos, al final les va a quedar un valor positivo de ese parámetro de covarianza cruzada. ¿Sale? Ahora, fíjense el caso opuesto del lado derecho. Ahora es una relación inversamente proporcional. Cuando aumentan en X, disminuyen Y, por eso se van en la dirección contraria. Ahora fíjense que en estos casos, ese XY va a ser negativo cuando alguno de estos dos términos, ya sea este o este, uno de los dos sea negativo. El otro es positivo, el otro es negativo. Entonces, la única forma de que eso se dé es en estos cuadrantes y en estos cuadrantes. ¿Ok? Entonces, este parámetro S de XY, lo que me está diciendo, al final de cuentas, es cuantificándome una relación como la que tenemos en el lado izquierdo o como la que tenemos en el lado derecho cuando es negativo. Entonces, cuando este valor es positivo, vamos a tener una relación directamente proporcional . Directamente proporcional. Es decir, aumentan los valores en X, o sea, cuando se van hacia la derecha, y aumentan entonces también los valores en Y al estar hacia más altos. ¿Okay? Y al contrario, esta es una relación inversamente proporcional. Es decir, cuando aumentan en X, bajan en Y. Por eso se ven como que si fueran alineados en una pendiente, en este caso, negativa hacia abajo. Comparado con directamente proporcional que va la pendiente, si fijan, va hacia arriba. ¿Ok? Bueno, este parámetro S de XY entonces me va a decir o me puede dar un indicativo cuando tenemos relaciones entre las variables de que cuando crece una, crece la otra, o que cuando decrece una, crece la otra. O sea, es inversamente proporcional o directamente proporcional. ¿Ok? Bueno, entonces aquí la conclusión es la siguiente. Este parámetro es una medida que me puede decir qué tanto se relacionan las muestras de la primera muestra con las muestras de la segunda. ¿Ok? El detalle es que este parámetro les va a dar un valor que ya puede ser positivo, negativo, inclusive cercano a cero. Pero puede depender mucho de las magnitudes de las variables, o decir, de las muestras que ustedes tengan. Entonces, una manera de estandarizarlo es dividirlo entre la varianza tanto de X y de Y. Y eso lo que me ayuda es quitarle la dependencia de las unidades. Porque si se fijan, al momento que definen S de X y aquí arriba, esto va a tener las unidades del producto de las muestras de X con Y. Si yo lo divido entre la varianza, les voy a quitar básicamente las unidades.
Y eso lo que me lleva es a este parámetro que es el coeficiente de correlación. Que es una cantidad que se llama adimensional. Es decir, sin unidades. ¿Ok? Entonces, el parámetro S de XY lo que estoy haciendo es dividiendo entre la varianza, bueno, un tipo de varianza porque no es exactamente, le estoy llamando S de XX y S de XY. Esto de aquí es S, X, X. Y esto es S de Y. ¿Ok? Bueno, eso le voy a llamar el coeficiente de correlación muestral. Y bueno, ¿qué propiedades tiene? No importa quién es la variable independiente y quién es la dependiente. Y aparte no tiene unidades. ¿Ok? Va a estar siempre limitado por magnitud de 1, es decir, que siempre va a estar entre menos 1 y 1. Cuando tengamos una relación directamente proporcional, el valor va a ser cercano a 1. Y cuando tengamos una relación inversamente proporcional, va a tener un valor de menos 1. Es decir, cuando tengamos una relación como la del lado izquierdo, en que crecen las dos variables, esto va a dar un valor cercano a 1. Y cuando tengamos una relación al contrario, inversamente proporcional, esto va a dar un valor cercano a menos 1. Y bueno, este parámetro se relaciona con lo que decíamos el coeficiente de determinación, que lo vimos al inicio, para ver qué tan bueno era el ajuste de un modelo lineal de regresión. ¿Okay? Este parámetro R cuadrada les ayuda a explicar qué tanto porcentaje de los datos se relacionan con el modelo, con una aproximación lineal. Bueno, unas reglas empíricas, es decir, en base a conocimiento, para poder decir cuándo hay una correlación débil y cuándo hay una correlación fuerte, son estos dos que les presento aquí. Débil quiere decir que el valor absoluto está entre 0 y 0.5 y una correlación fuerte cuando está entre 0.8 y 1. ¿Okay? Si ustedes quieren hacer una evaluación un poquito más formal, podemos hacer también una inferencia, ¿ok? Acerca del coeficiente de correlación. Es decir, podemos hacer una inferencia para tratar de decirnos cuándo es significativo. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es suponer algo acerca de los datos que estamos muestreando. Y bueno, vamos a tomar una suposición congruente con lo que hemos estado asumiendo. Vamos a suponer que X y Y son variables gaussianas, pero provienen de una distribución bivariada, es decir, de una distribución gaussiana entre las dos. ¿Okay? Y el estimado correspondiente al coeficiente de correlación, pues lo calculan en función de las muestras. Y el parámetro real es el coeficiente de correlación, que es la covarianza de X con Y entre las desviaciones estándar. Y vamos a generar entonces una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es, la hipótesis nula es que no hay correlación, ¿ok? Y la hipótesis alternativa es que la correlación puede ser positiva, negativa o simplemente es diferente de cero, ¿ok? Para esta prueba de hipótesis necesitamos un estadístico. El estadístico lo vamos a generar en función del índice, de la correlación que está aquí, que es el coeficiente de correlación muestral. Vamos a calcular R.
Y n-2, multiplicamos raíz de n-2 entre 1 menos r cuadrado. Bueno, resulta que este estadístico tiene una distribución student, o t, con n-2 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer esta prueba de hipótesis. La correlación entre los dos pares de las dos muestras es significativa o no. La hipótesis nula es que no es significativa, que es 0. Y la alternativa, entonces tenemos tres casos. O que la correlación es positiva, o que la correlación es negativa, o simplemente que la correlación es diferente de 0. Y para eso vamos a calcular los valores críticos para la prueba de hipótesis con un nivel de significancia que estemos dando. O también podemos calcular los p-valores para también los tres tipos de hipótesis alternativas. ¿Ok? ¿Sale? Entonces tenemos que calcular en el p-valor las probabilidades que esté la variable aleatoria arriba del umbral, pero no el umbral, sino del valor crítico del estadístico de prueba. En la hipótesis 2 que esté por debajo. Y en la diferente de 0, la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo o que esté por arriba. El doble. Okay. Bueno. Ok, entonces, lo que tendríamos que hacer en estas pruebas de hipótesis es calcular R, ya que tenemos el coeficiente de correlación muestral. Calculamos el estadístico de prueba. Ya con ese estadístico podemos generar la decisión, ¿okay? En base al valor crítico o el p-valor. A ver, vamos a tomar un ejemplo retomando la base de datos de flores iris. Y lo que quiero es encontrar el coeficiente de correlación y realizar la prueba de hipótesis para la ausencia de correlación. ¿Okay? Para las tres clases. Y acuérdense que estábamos tomando la longitud del sépalo y la longitud del pétalo en esa base de datos como las variables independientes, que era la longitud del sépalo, y dependientes, que era la longitud del pétalo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esas tres clases en la correlación para esas dos variables y hacer la prueba de hipótesis para las tres clases. ¿Ok? Bueno, y vamos a considerar un nivel de significancia del 5%. Bueno, vamos a hacer, en este caso, generamos una tabla. Fíjense, para las tres clases generamos el coeficiente de correlación muestral, el estadístico de prueba y el p-valor. ¿Okay? En este caso, la hipótesis alternativa es que simplemente es diferente de 0. Estamos tomando la 3. ¿Ok? Entonces, el p-valor en este caso es 0.06. Entonces, si se fijan, aquí no podemos, como el nivel de significancia es 5%, el p-valor es mayor que el nivel de significancia. Entonces, no podemos rechazar la ausencia de correlación.
en el caso de cetoso. En el caso de virgínica, aquí el coeficiente de correlación es alto, es de 0.86, el estadístico es de 11.9, y en este caso el p-valor es sumamente pequeño, es a la menos 16, entonces aquí sí podemos rechazar que haya ausencia de correlación. Y para el caso de versicolor, la correlación es de 0.75, el estadístico es de 0.8, digo de 8, y el p-valor pues es bastante pequeño, es a la menos 10. Entonces aquí también podemos rechazar que haya ausencia de correlación. Bueno, les pido, vamos a implementar esto en R. Y les voy a ir explicando cada uno de los comandos. Entonces, por favor, hay que iniciar en Colab. Entonces nos vamos aquí. Colab.to diagonal R. A ver, necesito que todos estén ahí. Listo, profe. ¿Listo? Miren, vamos a primero para colocar los resultados que están aquí en la tabla, vamos a generar una matriz que tenga 3 renglones y tenga 4 columnas. La primera columna es el coeficiente de correlación muestral, el estadístico de prueba, el p-valor y si se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí defino la matriz que se llama result iris como una matriz, que es el comando matrix, con 3 renglones y número de columnas 4. Okay. A ver, entonces, déjenme voy acá. Ok, bueno. Voy a definir como alfa mi nivel de significancia, lo pongo en 0.05. Y para hacerlo de manera más rápida todo el procesamiento, voy a generar un ciclo. ¿Ok? Un ciclo for. Entonces, aquí entre paréntesis circulares coloco la condición y entre llaves coloco lo que voy a repetir. Aquí están mis llaves. Entonces, voy a definir el índice de mi ciclo como la clase de la flor iris que voy a analizar. ¿Okay? Entonces, mi variable es i. Si quieren, le podemos cambiar. De hecho, no pasa nada. Podemos aquí, en lugar de ponerle i, ponemos clase. Entonces, aquí sería la variable clase que va a estar adentro de este vector que tiene tres cadenas de caracteres. Una que se llama cetosa, virgínica y versicolor. Okay. Acuérdense que la base de datos ya está precargada y se llama iris y tiene 5 columnas. La primera columna es longitud de sépalo, ancho de sépalo, segunda, tercera, longitud de pétalo, cuarta, ancho de pétalo, y la quinta se llama species, o que es la clase. Y entonces le decimos
aquí estamos invocando que cuando la columna de iris species sea igual a clase, ¿ok? Seleccionamos todos esos renglones, esas filas, y en específico la columna 1, por eso le ponemos el coma 1, porque es la longitud del separo. Lo mismo hacemos para Y, nada más que le ponemos la tercera, porque es la longitud del pétalo. Si no recuerdan muy bien esta base de datos, le pueden aquí poner código y nada más póngale iris. Y aquí les va a aparecer un poco cómo está. Es un data frame, acuérdense. Y aquí les aparecen las 5 columnas. Okay. Bueno, lo siguiente es calculo cuántos elementos tengo por esa clase con el comando length. De hecho, si ustedes también lo pueden hacer así, como que en lugar de ponerlo aquí, nada más se pone length X. Luego, calculamos el valor crítico. A ver, el valor crítico va a estar en función de una distribución T y es alfa entre 2, n menos 2. Entonces, fíjense que aquí lo tengo. Se va a poner aquí. Con el cuantil de la distribución T, por eso es QT, sería alfa entre 2, n menos 2 y lower tail igual a fuerza. Okay. Entonces ya tengo el valor crítico. Ahora, necesito calcular el coeficiente de correlación R. Entonces, aquí necesito calcularme esto. ¿Okay? Y si se fijan, en la parte de arriba de R es lo que llamábamos SXY. Bueno, fíjense, voy a ir definiendo ciertas variables que me van a ayudar a calcular eso. Primero voy a definir SX como la suma de todos los elementos en X. X2 como la suma de todos los elementos en X al cuadrado. SY como la suma de los elementos en el vector Y. Y SY2 como la suma de los elementos en Y al cuadrado. ¿Okay? Bueno, entonces, SXX sería la suma de los elementos en X al cuadrado menos 1 en N. La suma de X de los elementos en X al cuadrado. Entonces, una multiplica 2 veces. Y SY igual. Y luego SXY es la sumatoria de los elementos de X por Y menos 1 en N, sumatoria de elementos en X por sumatoria de elementos en Y. Y el coeficiente de correlación muestral, pues es SXY entre raíz cuadrada de SYY por SXY. El estadístico de prueba, fíjense que aquí lo había calculado, va a ser R raíz de n menos 2 entre 1 menos r cuadrado. Entonces aquí está. Es R por raíz cuadrada de n menos 2 raíz de 1 menos r al cuadrado. Y con ese parámetro puedo calcular el p-valor. Como acuérdense que la hipótesis alternativa en este caso es la 3, simplemente la ausencia de correlación, de si hay correlación, es diferente de 0. Entonces tengo que calcular el p-valor de esta manera. Entonces aquí está. Eventualmente aquí coloco los resultados en el renglón. Utilizo la variable index para irme moviendo en los 3 renglones que tengo en mi matriz. Entonces pongo RT, p-valor menos alfa.
Y creo que ya aquí nada más imprimo los resultados. A ver, eso es lo que tienen que hacer. Por favor, necesito que lo intenten. Y bueno, aquí les aparecen los valores, que la correlación, la primera es de 0.26, 0.86, 0.75 y el p-valor, y entonces al final rechazamos, en este caso, la hipótesis nula de que no hay correlación solamente en los casos de las flores vigínica y versicolor. Pero bueno, a ver, necesito que lo puedan ejecutar y no sé si tengan dudas. ¿Ya pudieron? Aquí me interesa que pues vayan entendiendo cada paso y por qué se hizo y cómo se relaciona con lo que vimos de teoría. Sí, profe, ya. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, les voy a dejar, por favor, un receso ahorita hasta las 9, como unos 5 minutos. Y ahorita a las 9 vamos a empezar con los ejercicios de tarea. ¿Ok? Entonces, por favor, un receso en lo que terminan y ahorita a las 9 retomamos. Sí, está bien, profe. Sí. Esto es el 2 y 3.
Bueno, pues vamos a retomar entonces. Ok, entonces vamos a ver. Necesitamos empezar, bueno, trabajando algunos ejercicios de la página 529 del libro de texto, que es la unidad 10. Entonces, a ver, los necesito activos, por favor, necesito que traten de hacer los ejercicios. Esta es la idea. Entonces vamos a abrir el libro. Aquí lo tengo. La página 528. Aquí está. Ahora vamos a intentar hacer por lo menos el 1 y el 2 ahorita. Okay. ¿Listos todos? Los necesito atentos y trabajando esto, por favor. ¿Están disponibles ya todos? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Vamos a trabajar entonces con Colab. Vamos a trabajar estos ejercicios y buscando aplicar los conceptos que vimos en teoría. Entonces vamos a ver el primero. Dice alquitrán y nicotina en el cigarrillo. Dice, la tabla siguiente lista las cantidades en miligramos de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina en cigarros extra largos de diferentes marcas. Esto viene de la base de datos del libro, pero bueno, a nosotros nos interesa nada más analizar estos 8 valores. Okay. Dice, hay suficiente evidencia para respaldar una afirmación de una correlación lineal entre el alquitrán y la nicotina. Y luego dice, ¿qué porcentaje de la variación de la nicotina se puede explicar por la correlación lineal? Considere que y represente la cantidad de nicotina que X representa la cantidad de alquitrán. Identifique la ecuación de regresión. Y la D dice, el cigarrillo marca Raleigh no está incluida en la tabla y contiene 23 miligramos de alquitrán. ¿Cuál es la mejor cantidad predicha de nicotina cuando se compara la cantidad predicha con la cantidad real de 1.3 miligramos? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Fíjense, nos estamos enfocando en analizar, estamos diciendo, alquitrán y nicotina. ¿Ok? Entonces estamos aquí, en esto. Y nicotina. ¿Ok? ¿Qué necesitaríamos hacer en la primera parte? ¿Qué se les ocurre? Pues podríamos hacer también una prueba de hipótesis, ¿no? ¿Ok? De hecho, eso es lo que tenemos que hacer, lo que acabamos de ver ahorita. Tenemos que hacer una prueba de hipótesis. La hipótesis nula es que no hay correlación, la hipótesis alternativa es que sí hay. ¿Vale? Entonces, a ver, me voy a regresar un poco a las notas.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el índice de correlación. Necesitamos calcular el estadístico de prueba. Y necesitamos evaluar, ya sea en función de la región de rechazo o del p-valor, la condición con la hipótesis alternativa de que es, vamos a considerar que es diferente de 0. ¿Sale? Entonces tenemos que calcular este índice de correlación. Bueno, no que hice. Ok, entonces, ¿dónde está el libro? A ver, entonces, vamos a... Ya volvió a marcar esto. Ay, no puede ser. Ahí está. Por favor, necesito que lo vayan haciendo. Ay, Dios mío. No me deja aquí. Bueno, entonces tengo que tomar los valores de alquitrán y de nicotina. Bueno, voy a tener que hacer algo medio raro aquí para calcular para tomar los valores. Los voy a guardar aquí. Entonces, sería X es igual a C. Sería 25, 27, 20, 24, 20, 20, 21, 24. Y aquí sería nicotina, ¿verdad? Entonces es 1.5, 1.7, 1.1, 1.6, 1.1. Okay. Bueno, vamos a colocarlo aquí en... Ok, entonces aquí están los... ¿Qué sigue? Definimos un nivel de significancia. Sí, vamos a definirlo. Vamos a utilizar, generalmente estamos utilizando el 5%, que es el que tomamos. ¿Ok? Fíjense que tenemos que calcular enseguida este índice de correlación. ¿Ok? Miren, vamos a calcularlo. Este es SXY
que es el numerador. Este, si quieren, lo podemos poner así. Puede ser sum. Aquí sería x menos min x por ok. Y luego sxx es sum x menos x. Okay. Y entonces aquí esto sería sxy entre sqrt. A ver, ¿están de acuerdo? Esa es otra manera de calcular. Lo otro es expandiendo las fórmulas, pero eso es de las definiciones. ¿Sí? ¿Qué serían estos que están aquí? Sería x menos x barra o x promedio por y menos y promedio, y abajo es xy menos y promedio, todo eso al cuadrado. N es la longitud del x. Y t dijimos que era el estadístico de prueba, que era r n menos 2 raíz entre 1 menos r cuadrado. Entonces r por 2 entre sí. A ver cómo van. El valor crítico y sería alfa entre 2 y menos 2. Aquí podemos imprimir el y el p-valor, esto es 2 por el mínimo. Esto sería p, t, 2, t. Según yo, esto está bien. Y aquí nada más vemos. Okay. Vamos a evaluar aquí si esto es t mayor o igual que a sobre 2 o déjame checar aquí. Esto sería t mayor o igual o t menos, ¿ok?
es el p-valor. Aquí sería p-valor menor alfa. Déjame ver. Ya. Ok. Ok. A ver, necesito que lo puedan. Aquí si quieren vamos a ponerle aquí el bit para ponerlo más. A ver, ahí va. Bueno, el coeficiente de correlación, el estadístico de prueba, el valor crítico, entonces la ausencia de correlación se rechaza, es verdadero, ¿sí? El p-valor, entonces igual, entonces sí existe correlación. ¿Ok? Esta sería la primera parte. A ver, necesito que lo puedan... Muchachos, ¿van bien? ¿Podría bajarle a los resultados, por favor? Sí. El coeficiente de correlación es muy alto, es de 0.96, entonces hay una relación muy, muy fuerte entre ambas. El estadístico de prueba es de 8.6, el valor crítico es de 2.4, entonces obviamente está por arriba del valor crítico o por debajo del menos el valor, no, está por arriba. Entonces la ausencia de correlación se rechaza verdadero, el p-valor es 0.0013. Y entonces igualmente se rechaza la ausencia de correlación. Sí, me salió. ¿Sí? Aquí lo importante, les digo, es que me entiendan por qué coloco cada uno de los
de los comandos está relacionado con esto último que vimos de inferencia. A ver, el siguiente parte del problema, ¿dónde está? Bueno, entonces ya tenemos la primera. Dice, ¿qué porcentaje de la variación de nicotina se puede explicar por la correlación lineal entre la nicotina y el alquitrán? Ok, esto es muy fácil. Básicamente, lo que tienen que hacer es tomar el coeficiente de correlación y elevarlo al cuadrado. Ok. Entonces, voy por acá. Le voy a poner más código. Entonces, el porcentaje de nicotina esto es muy fácil, es R al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, aquí habría que multiplicarlo por 100. Perdón. Es el 92%. Ok. Sí, es nada más, ese es el coeficiente de determinación del techo. A ver. Entonces este ya está. Dice 3, dice C. Considere que Y representa la cantidad de nicotina y X representa la cantidad de alquitrán. Identifique la ecuación de regresión. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar aquí la ecuación de regresión. Al final del día lo que tienen que hacer es encontrar este parámetro beta 0 y beta 1. Entonces vamos a regresarnos a la parte inicial de la unidad. Regreso. Aquí está. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí está. Beta 1 sería, es básicamente, si se fijan, es SXY, que ya calculé, y luego sería entre SXX. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ir. Entonces, B1 es SXY entre XX
¿sí? Y B0, esto es min y menos beta 1. Ahí está. Y entonces aquí mi y estimada es B0. Y vamos a poner aquí, bueno. ¿Sale? Eso sería el modelo lineal. Y ahorita, si quieren, vamos a poner la gráfica para que eso se vea un poquito aquí. Esto es... Perdón. Según yo sí va, pero no recuerdo. A ver, aguánteme nada más. No recuerdo bien cómo colocar el color. Sí. Era con col. Ah, perdón, aquí es lines. Ahí está ya. No me acuerdo qué es. XLab, aquí es. Ok, ahí está ya. A ver, esta es la parte C.
Y aquí se ve la línea, que es la regresión lineal. ¿Sí pudieron? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende lo que están haciendo? sí. Miren, el último planteamiento del problema 1. Dice, el cigarrillo de la marca Raleigh no está incluido en la tabla y contiene 23 miligramos de alquitrán. Entonces dice, ¿cuál es la mejor predicción de la cantidad de nicotina? ¿Ok? El valor real es 1.3. ¿Ok? Entonces, aquí si se fijan, déjenme, me regreso. Aquí estoy buscando para alquitrán de 23 miligramos, ¿cuál es la nicotina correspondiente? Entonces, si nos vamos aquí a la gráfica, nosotros tendríamos aquí el valor de... bueno, me dan... Ya me perdí. No, alquitrán está en... Está al revés esto. Sí, alquitrán es X y el... No, perdón, estaba al revés las etiquetas. Entonces, vamos aquí es... Voy a considerar que el alquitrán es de 23 miligramos. Quiero ver cuál es la nicotina. Y eso lo puedo hacer por el modelo lineal. Entonces aquí sería beta 0 más beta 1 por... Y se fijan, les tiene que, aquí está 23, les debe dar alrededor de 1.30 y algo. Es 1.36. ¿Ok? Que si se fijan, el valor real es de 1.3, entonces es bastante bueno. ¿Sí? Si se fijan, ese es el valor aquí que faltaría de 23 miligramos. De hecho, podemos aquí ponerle la unidad, que esto es miligramos. Y estos son igual. ¿Sale? ¿Se entiende? O sea, lo que utilizo es el modelo de regresión lineal para predecir el valor de nicotina, porque no lo tendría disponible.
Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? A ver, nos quedan poquito tiempo. Quiero que veamos el planteamiento, al menos del segundo problema. Dice, ahora es nicotina y monóxido de carbono. Dice, consultando la tabla de datos proporcionada en el ejercicio 1, ahora use las cantidades de nicotina y monóxido de carbono. Ok. Entonces, elabore un diagrama de dispersión utilizando la nicotina en la escala X y el monóxido de carbono en la Y. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tomar la nicotina, antes era la Y, ahora la vamos a tomar como la X y el monóxido de carbono lo vamos a tomar como la de variable dependiente. Entonces, déjame ponerme aquí para copiarlo nuevamente. Entonces, ahora Y va a ser 18, 16, 16. Son 16, 16. 14, 7. Okay. Bueno, entonces aquí es otro problema. Okay. Y voy a tomar las cantidades de nicotina, pero ahora esto va a ser X, entonces. Y bueno, lo que me pide es un diagrama de dispersión primero para evaluar la relación. Entonces voy a utilizar esta misma forma de graficar, nada más que aquí ahora lo que tengo es X y en Y tengo monóxido de carbono. Y ahora esto está en qué unidades está. Bueno, no dice. Pero lo voy a dejar en miligramos, aunque no tiene sentido porque es un gas. Pero bueno. Ok. ¿Sale? Aquí es el diagrama de dispersión donde tengo nicotina en el eje X y monóxido de carbono en el eje Y. Con respecto de la pregunta, dice, ¿qué sugiere el diagrama de dispersión sobre una correlación lineal entre las cantidades de nicotina y de monóxido de carbono? ¿Qué opinan ustedes? Que no tiene relación. Se ve muy disperso, ¿no? Vamos a checar si eso nos los da el análisis. Vamos a ver. En la parte B dice, encontrar el valor del coeficiente de correlación lineal y determine si hay suficiente evidencia que respalde una afirmación de una correlación lineal entre las cantidades de nicotina y monóxido de carbono. Fíjense que aquí es básicamente reutilizar lo que ya hicimos del problema 1. Entonces, voy a reutilizar toda esta parte del problema 1. Aquí le pongo más código. Y es nada más ponerlo tal cual, ¿se fijan?
¿Ok? Entonces coloco así tal cual la información. ¿Sale? Mientras no nos lo indiquen, vamos a trabajar con alfa punto 05. Sí. Ok. Ahora, ¿qué nos dice? Y es lo que es importante. Aquí el coeficiente de correlación muestral es relativamente bajo, 0.33. Fíjense que no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? No puedo rechazar que haya ausencia de correlación. Entonces, aquí lo que les diría es que hay ausencia de correlación. Y el p-valor es relativamente alto. Entonces, la ausencia de correlación se rechaza, no se puede. Entonces, la suposición es que la correlación es baja. ¿Qué es lo que les dice la muestra de la gráfica? ¿Sí pudieron? Es nada más cortar lo que teníamos hecho. La siguiente pregunta les dice, esta, a ver, ahí sí, ahí hicimos la A, la B, a ver. Considere que Y representa la cantidad de monóxido de carbono y X la cantidad de nicotina. Encuentre la ecuación de regresión. Ok, entonces vamos a encontrar la ecuación de regresión, que ya lo teníamos también. De alguna manera, aquí está. Entonces aquí está al revés, aquí es X. Aquí le dejé dos veces. Fíjense cómo la línea, pues el ajuste es súper pobre, ¿no? Entonces, beta 1 es 1.42 y el coeficiente beta 0 es 14. Okay. Nada más es exactamente cortar lo que teníamos antes. Y el último inciso les dice, el cigarrillo extra largo Raleigh se incluye en la tabla y tiene 1.3 miligramos de nicotina. ¿Cuál es la mejor predicción de monóxido de carbono? El valor real es de 1.5 miligramos. Entonces, pues igual, exactamente el mismo código. Más aquí hay que ajustar las variables. Nicotina, aquí seríamos de 1.3. Entonces, aquí el valor esperado de monóxido de carbono es de 16.08. O 16.1 y en este caso el valor real es de 1.5. Entonces sí, el error pues, es bastante, pues es de 16 contra
1.5 pues es un montón. ¿Sí? Y esto es porque el ajuste es muy pobre. A ver, no sé si tengan dudas. ¿No? No, hasta ahí no. Les propongo el viernes hacer el proyecto de tecnología que está marcado aquí en las notas. Esto está aquí. Y el examen lo tendríamos el lunes. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Sí, ¿Bien? Sí, profe, está bien. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes para hacer el proyecto de tecnología y el lunes, por favor, vayan preparando el examen.